Síndrome de Guillain-Barré. No. Análisis farmacokinético tiene la siguiente estructura, en donde vamos a explicar la secuencia y todo lo que sucede en este síndrome. Bueno, primero que todo, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca una parte del sistema nervioso periférico, que en este caso es la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios. Cabe resaltar que el síndrome de Guillain-Barré solo afecta el sistema nervioso periférico, es decir, que está conformado por los 31 nervios raquídeos y los 12 pares craneales. No tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré se dice que aparece a los 15 días después de que un individuo haya tenido una infección gastrointestinal o una infección respiratoria. Entonces, si esa bacteria o ese virus no se elimina, a los 15 días aparece este síndrome. Las causas de este es por virus y bacterias, que tenemos el Campylobacter jejuni en un 26 a un 41% causante del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos el citomegalovirus en un 10 y un 22%, el virus de Epstein-Barr en un 10%, la Haemophilus influenza del 2 al 13% y también tenemos el Mycoplasma pneumoniae. También se dice que el síndrome de Guillain-Barré puede ser causado por enfermedades sistémicas como lo es el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Hodgkin. Bueno, en la fisiopatogenia hablaremos sobre lo microscópico que ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, cómo puede afectar, cómo puede llegar a atacar ese virus, esa bacteria al sistema nervioso periférico. Bueno, en la fisiopatología tenemos lo microscópico que ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, cómo un virus, una bacteria puede convertir a que el sistema inmunológico ataque al sistema nervioso periférico. Esto es mediado por 4 pasos. En el primero tenemos que se reconoce un antígeno. Un antígeno es una bacteria o un virus, son agentes externos. En este caso, digamos que es una bacteria. Una vez la bacteria ingresa a nuestro organismo, induce una respuesta inmunitaria creando la formación de anticuerpos. Los anticuerpos biológicamente tienen esta estructura. Bueno, un anticuerpo es una sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección. Es por ello que se activan los linfocitos T. Los linfocitos T son células blancas responsables de coordinar la respuesta inmune. Los linfocitos T cruzan la barrera hematoneural. Esto es mediado por las quimioquinas. Las quimioquinas son unas proteínas atrayentes para guiar la migración celular. En este caso, las células serían los linfocitos T. Y también se activan las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son, como su nombre lo dice, son enzimas que guían a las proteínas. En este caso serían las quimioquinas. Bueno, los linfocitos T, una vez estén dentro del sistema nervioso periférico y hayan pasado la barrera hematoneural, los linfocitos T activan macrófagos, que serían estos rosados que se ven acá. Bueno, los macrófagos son células que degradan el material particulado. En este caso sería la vaina de mielina que ellos atacarían, que ellos dañarían. Una vez los macrófagos aumentan la producción de citoquinas. Las citoquinas, serían estas azules, son las proteínas que regulan la función de las células. Todo este fenómeno aumenta la permeabilidad de la barrera y así pasan los anticuerpos antimielina, ocasionando una lesión axonomielina. Bueno, en el cuadro clínico tenemos que son los signos y síntomas producidos por la lesión mielínica causada por el sistema inmunológico. En los signos y síntomas consiste en las parestesias, que es la sensación de adormecimiento en los dedos de las manos y de los pies. En ocasión, dolor en la región lumbar baja o en las piernas, seguido de debilidad muscular que suele iniciarse en los miembros inferiores para después afectar otros territorios.
Esta debilidad es progresiva, afecta sucesivamente piernas, brazos, músculos respiratorios y en algunos casos los pares craneales, todo lo cual configura el cuadro clínico de la parálisis ascendente de Landry, que es el nombre que recibe también el síndrome de Guillain-Barré. La afectación de pares craneales ocurre en un 25% de los casos, siendo la paresia facial bilateral la más característica, aunque también pueden ocurrir debilidad en los músculos de la deglución, fonación y masticación. Los signos de disfunción autonómica están presentes en el 30 al 50%. Esta es una patología muy compleja y difícil de diagnosticar. El diagnóstico tiene que ver con un buen ojo por parte del especialista, reconociendo el cuadro, revisando al paciente y después haciendo los estudios complementarios que son analizar el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, donde se encontrarán series de alteraciones muy típicas, y también midiendo directamente las velocidades de conducción de los nervios con un electromiograma. Después de haber aparecido los signos y síntomas, se puede producir un bloqueo de conducción nerviosa. Esto sucede porque en vez de combatir el antígeno, el sistema inmunológico daña la mielina, que es la proteína que recubre los nervios periféricos, los cuales se vuelven incapaces de transmitir señales con eficiencia. La inflamación de los nervios hace que dejen de funcionar adecuadamente. Cuando se afectan las fibras nerviosas, los músculos comienzan a perder su capacidad de responder. Es por ello que se empiezan a presentar manifestaciones con compromiso tanto respiratorio como cardiovascular, de la deglución, entre otros. En los casos más extremos, puede afectar la musculatura respiratoria. Tenemos dos nervios frénicos, uno derecho y uno izquierdo. Ambos surgen de la médula espinal a partir de la cuarta raíz cervical, aunque reciben fibras de la tercera y de la quinta. Los nervios frénicos atraviesan el cuello, pasan por delante del músculo escaleno anterior, penetran el tórax, pasando por entre las venas y arterias subclavias, descienden por el mediastino medio, pasando por delante de la raíz pulmonar hasta alcanzar el diafragma. Por lo tanto, sus funciones son tres: motora, sensitiva y autónoma. Una motora porque inerva el diafragma haciendo posible la contracción de este. Sensitiva porque transporta información sensitiva procedente de la pleura, del pericardio y del peritoneo diafragmático. Simpática porque posee fibras que corresponden al sistema nervioso autónomo. Es por ello, si el nervio frénico se lesiona a lo largo de su recorrido, se produce una parálisis del diafragma, ya que este músculo deja de recibir las órdenes motoras necesarias para su correcta función, ocasionando una insuficiencia respiratoria. Es por ello del compromiso respiratorio, ya que se presenta como parte de la parálisis ascendente progresiva. Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré tienen debilidad muscular respiratoria, ya que presentan un patrón de función pulmonar de tipo restrictivo con compromiso de los volúmenes pulmonares. La capacidad vital en ellos disminuye entre un 40 y un 70%. También se observan reducciones en la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. En estos pacientes se produce una disminución progresiva de la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica. Esta está disminuida aproximadamente en un 70% del valor normal, debido al incremento en la rigidez de la rejilla costal. La presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima se encuentran disminuidas. La primera, que es la presión inspiratoria máxima, se encuentra afectada debido a la debilidad muscular y a la inestabilidad de los músculos de la pared torácica, aunque la presión expiratoria máxima se encuentra a menudo más comprometida que la presión inspiratoria máxima, debido a que la expiración es habitualmente pasiva. Además, la incapacidad de poder inspirar hasta la capacidad pulmonar total lleva a una subestimación de la presión expiratoria máxima. En estos pacientes, la función respiratoria puede determinarse por medio de la espirometría para conocer la fuerza del diafragma y la fuerza inspiratoria negativa y la capacidad vital, es decir, los patrones de función pulmonar. También
se puede determinar mediante gases arteriales, la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre, ya sea una hipercapnia o una hipoxemia. También puede determinarse mediante la saturación de oxígeno por vía pulsioximetría y con un manómetro medir y determinar la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Estos valores, estas pruebas pueden determinar cuando uno de estos pacientes puede necesitar ventilación mecánica, aunque como es una patología de urgencias, más bien se utilizan como referencia los signos y síntomas que presenta el paciente para poder aplicar una ventilación mecánica. En estos pacientes, la función respiratoria puede determinarse por medio de la espirometría para conocer la fuerza del diafragma y la fuerza inspiratoria negativa y la capacidad vital, es decir, los patrones de función pulmonar. También se puede determinar mediante gases arteriales, la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre, ya sea una hipercapnia o una hipoxemia. También puede determinarse mediante la saturación de oxígeno por vía pulsioximetría y con un manómetro medir y determinar la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Estos valores, estas pruebas pueden determinar cuando uno de estos pacientes puede necesitar ventilación mecánica, aunque como es una patología de urgencias, más bien se utilizan como referencia los signos y síntomas que presenta el paciente para poder aplicar una ventilación mecánica. Alrededor del 40% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré desarrolla debilidad en los músculos respiratorios al grado de requerir ventilación mecánica. El 5% de los pacientes muere, lo dice la OMS en febrero 26 del 2016. En el compromiso cardiovascular, las alteraciones cardiológicas en el síndrome de Guillain-Barré son poco frecuentes, pero pueden ser graves y comprometer la vida del paciente. El compromiso cardiovascular se produce por una disfunción autonómica en el seno de la neuropatía, es decir, cuando el síndrome ya está avanzado y puede detectarse con los test de función autonómica. Los test de función autonómica son pruebas utilizadas en la práctica clínica que evalúan la función autonómica cardiovascular basadas en las mediciones de respuestas a estímulos específicos localizados en las aurículas y los grandes vasos, que puede ser la aorta y la carótida. También los arcos reflejos arteriales y cardiopulmonares, pudiendo así identificar las alteraciones simpáticas como parasimpáticas. Los trastornos más graves que pueden presentarse en el compromiso cardiovascular serían las bradiarritmias, que puede ser por un paro sinusal. Esta es una pausa inesperada en uno de los patrones de impulso cardíaco, ya que el nodo sinusal no dispara y no bombea la sangre al cuerpo. También puede provocarse en las bradiarritmias, puede ser por un bloqueo cardíaco, que es la interrupción del impulso eléctrico al músculo cardíaco. También se pueden presentar taquiarritmias, ya sean auriculares o ventriculares, y la sistolia, que puede ser causada por muerte súbita. Por todo ello, se recomienda la monitorización de estos pacientes. Las alteraciones cardíacas pueden ser reversibles, pero la disfunción autonómica es una fuente significativa, por lo tanto, deberían detectarse. La clasificación de Hughes es un test para determinar la gravedad del paciente con síndrome de Guillain-Barré. Este posee 6 grados. En el grado 1, el paciente deambula en forma ilimitada, es decir, que tiene capacidad para correr y presenta signos menores de compromiso motor. En el grado 2, el paciente presenta capacidad de caminar por lo menos 5 metros sin ayudas externas, pero con incapacidad para correr. En el grado 3, el paciente presenta la capacidad de realizar marcha de por lo menos 5 metros con ayudas externas, ya sea con caminador o asistencia de otra persona. En el grado 4,
el paciente está en cama o en silla sin capacidad para realizar marcha. En el grado 5, el paciente tiene apoyo ventilatorio permanente o por algunas horas al día. En el último grado, que es el grado 6, el paciente muere. Hay dos técnicas para evitar que los anticuerpos sigan dañando los nervios periféricos y por tanto dando toda la sintomatología que puede ser muy grave, ya que hablamos de pacientes que pueden estar sin ningún movimiento del cuerpo e incluso no pueden mover sus músculos respiratorios y tienen que estar en asistencia mecánica respiratoria. Es un paciente de terapia intensiva muy grave y con mucho cuidado. Por esto, el tratamiento para este síndrome, la primera técnica es la plasmaféresis. La plasmaféresis es un método mediante el cual se extrae completamente la sangre del cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y las plaquetas se separen del plasma. Las células de la sangre se devuelven luego al paciente pero sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. Por tanto, se elimina el plasma y este no lleva el anticuerpo. La segunda técnica es aplicar la inmunoglobulina G humana, que es una proteína especializada, sintetizada por el organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. Esta impulsa la respuesta natural del cuerpo en aquellos pacientes con el sistema inmunitario afectado. La inmunoglobulina es importante, este tratamiento, ya que aplicándola, esta proteína se monta sobre los anticuerpos y los neutraliza.